Hermanos queridos, Dios los bendiga. Un abrazo en el amor de nuestro Señor Jesucristo para todos ustedes. Bienvenidos para participar de este tiempo de meditación bíblica y oración. Y para esta ocasión vamos a estudiar la carta de Pablo a los Romanos, el capítulo 8. Romanos, que fue una carta escrita por Pablo desde Corinto en su tercer viaje misionero para los creyentes de la capital del imperio, también en ese tiempo la capital del mundo. Pablo no había ido todavía a Roma, pero los creyentes, las personas que conocieron a Cristo cuando vino el Espíritu Santo en Hechos 2, allí se convirtieron, se arrepintieron de sus pecados. El Espíritu Santo vino a sus vidas y cuando volvieron a la capital del imperio, esto es a Roma, predicaron el Evangelio y se formaron congregaciones, iglesias locales a las cuales Pablo les escribe esta carta. En esta carta el tema principal es Dios, la justicia de Dios. ¿Y qué es la justicia de Dios? Que Dios mira al pecador arrepentido. Dios trata al pecador arrepentido como si nunca hubiera sido un pecador. Dios mira al pecador convertido, arrepentido, como si nunca hubiera o hubiese pecado. Y esto es una maravilla. Dios mira a la persona arrepentida diferente a nosotros. Para nosotros suele ser difícil poder olvidar lo que una persona hizo, lo que el prójimo hizo, pero Dios nos trata de una manera diferente, como si nunca hubiéramos sido pecadores, porque la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Vamos a ir leyendo unas porciones de Romanos 8 y orando a nuestro Dios en este momento especial. Aquí Pablo responde a una pregunta y la pregunta es: ¿qué es vivir en el Espíritu? ¿O qué implica vivir en el Espíritu? Y tenemos algunas afirmaciones. En primer lugar, vivir en el Espíritu es vivir sin temor de condenación. Es vivir sin temor de condenación. Dice 8:1 al 3. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Entonces, aquí Pablo está diciendo que para los que estamos en Cristo Jesús, ya no hay ninguna condenación. Es una afirmación. Es real. ¿Por qué? Porque Cristo llevó en la cruz nuestros pecados. Estábamos condenados, pero el justo Cristo tomó nuestro lugar en la cruz. Y en lugar que usted y yo muramos en la cruz, Cristo lo hizo, tomando nuestro lugar como nuestro sustituto. Y entonces cuando Él nos limpió con su sangre que derramó en la cruz, la vida quedó limpia. Y el Espíritu Santo de Dios en ese mismo momento de la conversión, cuando pusimos nuestra fe en Jesús, vino a vivir dentro de nosotros. Y tenemos ahora una vida nueva, una vida abundante y también la vida eterna. Por esto Él afirma en el versículo 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
para los que han sido limpiados, lavados por Él, por medio de su sangre. Y dicen algunos autores que la segunda parte de este versículo no está en los más antiguos manuscritos, pero para nada contradice la verdad de esta afirmación: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, como Pablo lo dice más adelante en el versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que estamos en Cristo ya no andamos pecando, ahora andamos haciendo lo que le agrada a Dios. Ya no andamos mintiendo, ni andamos con orgullo, con vanidad, con engaño, con infidelidad, con soborno. Ya no andamos de una manera indisciplinada, juzgando, calumniando, ya no. Ahora andamos guiados por el Espíritu Santo, procurando vivir una vida como la que Jesucristo vivió aquí en la tierra. Andamos ahora diciendo la verdad, adorando a Cristo, amando al prójimo, amando aún al enemigo, sirviendo, compartiendo con el que padece necesidad, predicando el Evangelio de Jesucristo a toda criatura. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hay una unión espiritual entre Cristo y los creyentes. Dice, para los que están en Cristo Jesús. Entonces tenemos que orar al Señor por esta salvación tan grande que Él nos ha dado, y el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros, y por la seguridad con la que vivimos, que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. No por méritos personales, sino por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Oremos al Señor. Señor, gracias por lo que implica vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu. Ya no hay ninguna condenación para los que estamos en ti, para los que hemos creído en ti, hemos puesto toda nuestra confianza en ti, nos hemos arrepentido y tu sangre nos ha limpiado de todo pecado y de toda maldad. Ya no hay ninguna condenación. ¿Por qué? Porque tú fuiste condenado en nuestro lugar. De la manera más injusta, el justo Cristo tomó nuestro lugar en la cruz por cada uno de nosotros los injustos. Y te agradecemos, Señor, por esta salvación tan grande que hemos recibido, por gracia. Hemos recibido una salvación que no merecemos. Y en tu misericordia, tú no nos has aplicado el castigo, la condenación que sí merecíamos. Muchas gracias, Señor, porque vivimos en paz sabiendo que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, los que andamos en el Espíritu, esto es, imitando la vida del Señor Jesucristo, nuestro Maestro, modelo y nuestro único Salvador. El ejemplo de Él debemos imitar, debemos seguir. Te rogamos que nos ayudes a andar como tú anduviste, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En segundo lugar, ¿qué implica vivir en el Espíritu? ¿O qué implica vivir en el Espíritu? Es vivir pensando en las cosas del Espíritu, pensando en lo espiritual. Leamos los versículos 5 y 6. Romanos 8, 5 y 6. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu
es vida y paz. La mente es el campo de batalla donde están luchando el espíritu y la carne. ¿Dónde luchan el espíritu y la carne? En la mente. Y depende de quién está dominando la mente. Dice el versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Ocuparse en el espíritu. ¿De qué está llena nuestra mente? Si nuestra mente está ocupada, llena de la palabra del Señor, entonces viviremos en el espíritu. Pero si la mente está llena de la basura de este mundo, eso es ocuparse en las obras o en las cosas de la carne. ¿De qué está llena su mente? ¿De qué está llena mi mente? Bueno, hay creyentes que tienen su mente, la pueden tener llena de deportes, de política, de negocios y de tantas otras cosas. Pero la mente del cristiano, la mente del seguidor de Cristo, está llena de Cristo. Y por esto Jesús dijo con mucha claridad que de la abundancia de nuestro corazón, de lo que está llena nuestra mente, habla la boca. ¿De qué está llena su mente? Queridos hermanos, nuestra mente debe estar llena cada día de Cristo, llena de su Espíritu, llena de la palabra de Dios, llena del amor, llena de perdón. Nuestra mente sí está llena de generosidad. La mente tiene que estar llena de fidelidad al cónyuge, fidelidad a Dios, a la iglesia, fidelidad a los amigos. Tiene que estar llena de compasión. La mente tiene que estar llena de generosidad, de bondad, de amabilidad, de dominio propio. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Pablo dice que cuando una persona recibe a Cristo, ahora tiene la mente de Cristo. Y por esto es que nos preguntan nuestros amigos, y me han preguntado a mí, David, ¿y cómo es que tú puedes vivir con una sola esposa toda la vida y amarla? Porque ahora tenemos la mente de Cristo. Y Cristo nos ha enseñado la fidelidad. Él dijo que el hombre debe vivir con su esposa, con su compañera, hasta que la muerte los separe. Ya no son más dos, sino una sola carne. Y la única manera como un hombre puede ser fiel a su cónyuge es teniendo en su mente a Cristo. Es cuando Cristo vive dentro de esa persona, cuando el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Entonces nos ayuda para que seamos fieles, aún con el pensamiento, hasta que la muerte nos separe. Y entonces es la mente de Cristo en nosotros la que nos capacita para que amemos aún al enemigo, para que digamos la verdad. Es la mente de Cristo en nosotros, la vida de Cristo en nosotros, la que nos infunde temor reverente. Y la mente de Cristo, la vida de Cristo en nosotros, es la que nos ayuda para no sobornar, para no mentir, para no robar, para no calumniar con nuestra boca, para vivir en humildad, para vivir en sencillez, diciendo la verdad. Es la mente de Cristo, la vida de Cristo en nosotros. Porque el ocuparse en la carne, en el pecado, es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Cómo está distribuido su tiempo, querido hermano, mi querido amigo? Como decíamos al comienzo, ¿de qué está llena su mente? ¿O quién llena su mente? La mente puede ser llenada por Satanás, la mente humana, pero también puede estar llena
de Cristo. Y nosotros hemos decidido seguir a Cristo. Él nos buscó y nosotros accedimos a su búsqueda. Nos ofreció el perdón y nosotros recibimos ese perdón. Nos ha sellado con su Santo Espíritu y ahora tenemos una vida nueva. Ocuparse en las cosas del Espíritu, tener una mente como la de Cristo, es vida y paz. Vida y paz. Vamos orando al Señor para que Él llene nuestra mente de su amor, de su perdón, de su verdad, de su justicia. Que Él llene nuestra mente de su palabra. Cada día tenemos que estudiarla, interpretarla correctamente, pero ponerla por obra. Como dijo Santiago, no debemos ser oidores olvidadizos, sino hacedores de ella, hacedores de la palabra de Dios. Oremos a nuestro Dios por esta gran bendición. Amado Dios, nos acercamos a ti por medio de nuestro Señor Jesucristo y siempre guiados por el Espíritu Santo de Dios que vive dentro de nosotros desde el día de nuestra conversión. Gracias, Señor, porque ahora tenemos la mente de Cristo. Ayúdanos a ocuparnos del Espíritu, en las cosas del Espíritu, porque los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Llénanos, Señor, de tu amor, llénanos, Señor, de tu perdón, de tu gracia, de tu Santo Espíritu. Que nuestra vida muestre que tú vives dentro de nosotros. Llena nuestra mente de tu palabra, porque tu palabra es verdad. Y en tu palabra tú nos ordenas a amar, a perdonar, a decir la verdad. Tú nos ordenas que seamos fieles a nuestro cónyuge. Tú nos ordenas que cuidemos de nuestra familia, que criemos a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor, y que no los provoquemos a ira. Y Señor, tú nos ordenas que tengamos para con nuestra esposa un trato delicado, que sean ellas, las esposas, la esposa de cada uno, tratada como a vaso más frágil, con delicadeza. Señor, gracias por tu presencia dentro de nosotros. Ayúdanos a ocuparnos en las cosas del Espíritu. La lectura de la Biblia, la predicación de la Biblia, vivir la Biblia, la enseñanza de la Biblia, la compasión, la misericordia, la generosidad. Ayúdanos, Señor. Gracias porque tú vives dentro de nosotros. Que se pueda reflejar tu vida en nuestra vida, para que la gente que está perdida te pueda conocer a ti como el único Salvador. Esto te rogamos y te agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué implica vivir en el Espíritu? ¿O qué quiere decir vivir en el Espíritu? Es vivir con la seguridad de la salvación. Aquí se repite varias veces que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, vive en nosotros. Miremos los versículos 9 en adelante. 9, Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, vive en nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Y cómo sabe una persona que tiene el Espíritu de Cristo viviendo dentro? ¿Cómo lo sé yo? Bueno, muestra que tenemos el Espíritu Santo es la vida cambiada. Muestra que tenemos el Espíritu Santo es que podemos amar aún al enemigo.
muestra que tenemos el Espíritu Santo dentro es que anhelamos ser como Jesús. Nos entristece la vida pecaminosa, la aborrecemos, la detestamos, las obras de la carne. En la persona en quien Cristo vive, mora, hay un anhelo por ser como Jesús, por parecerse a Jesús. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Miren ustedes, el Espíritu de Cristo vive dentro de nosotros. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo de verdad, en verdad, está muerto a causa del pecado. Ya no vivimos pecando, ya no practicamos el pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Dios nos mira a nosotros como si no hubiéramos sido pecadores. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, dice el verso 11, vive en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Este cuerpo que el Señor nos ha dado no es para la fornicación. Este cuerpo no es para el adulterio. Este cuerpo no es tampoco para dañarlo, para tatuarlo. Este cuerpo hay que cuidarlo sencillamente porque el Espíritu Santo de Dios vive dentro de nosotros. Y entonces Él quiere que le glorifiquemos. Pero cierto es, este cuerpo mortal también será deshecho. Cuando muramos volverá a la tierra, porque la tierra fue hecho. Y cuando el Señor nos resucite, nos dará un cuerpo inmortal, un cuerpo glorificado, un cuerpo apto para vivir en el cielo con Cristo por toda la eternidad. Pero ahora mora el Espíritu Santo dentro de nosotros. Este cuerpo no es para emborracharlo de ninguna manera, porque en este cuerpo vive el Señor. Él vive dentro de nosotros y Él quiere que vivamos santamente, de manera integral, espíritu, alma y cuerpo. Vamos orando al Señor, dándole gracias a Él, porque cuando Cristo vino a nuestro corazón, su Espíritu vino a vivir dentro de nosotros. Ahora Él mora en nosotros y ahora vivimos haciendo su voluntad. Vamos orando a Dios. Soberano Señor, gracias porque no estamos solos. Tú dijiste, vendré a vosotros. Y cuando tú ascendiste al cielo, lugar del cual nunca debiste bajar, venir hasta este mundo, enviaste el Espíritu Santo. Y los 120 que estaban en el aposento alto reunidos, fueron llenos del Espíritu Santo de Dios y comenzaron a hablar en otras lenguas, en otros idiomas. Cada uno comenzó a hablar las maravillas de Dios, porque ahora estaban llenos del poder de Dios. Gracias, Señor, porque el Espíritu Santo, tu Espíritu, mora dentro de nosotros, vive dentro de nosotros. Y cuando cometemos algún pecado, lo que a veces sucede, entonces el Espíritu Santo de Dios es contristado. Y un camino y una salida tenemos entonces, que es la confesión. Porque tu palabra dice por medio de Juan, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros. Que no lo contristemos, que vivamos cada día haciendo tu voluntad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Entonces, ¿qué implica vivir en el Espíritu? ¿Qué es vivir en el Espíritu? Es vivir guiados por el Espíritu Santo de Dios, dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. 8, 14 al 16. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre, que es papito mío, papi. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El que es de Cristo es guiado por el Espíritu de Dios, el que tiene vida nueva. La persona salva es guiada por el Espíritu Santo de Dios. Pablo nos dijo, porque todos los que van al templo son hijos de Dios. Pablo no dijo, porque todos los que leen la Biblia son hijos de Dios. No, Pablo no dijo, porque todos los que hacen buenas obras son hijos de Dios. Porque los que no le hacen mal a nadie, pero tampoco le hacen bien a nadie, son hijos de Dios. Pablo está diciendo, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los que son guiados. No dijo él, porque todos los que se han bautizado son hijos de Dios, sino los que son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Y quién tiene el Espíritu de Dios? La persona que se ha arrepentido, que se ha convertido. La persona que ha confesado sus pecados. Entonces, cuando la sangre de Cristo limpia el corazón humano, el Espíritu viene a vivir allí, el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios comienza a guiar a esa persona. La persona que no es guiada por Dios está dirigida por Satanás. Porque hay dos padres espirituales, o Cristo o el diablo. Y en este mundo la gran mayoría de las personas son guiadas por el enemigo, al punto que la Biblia misma dice que todo el mundo está bajo el maligno. Pero los que conocemos a Cristo y hemos recibido el Espíritu de Cristo, somos guiados por el Espíritu de Dios. Y esto nos certifica que somos hijos de Dios. Los que tenemos el Espíritu Santo de Dios y los que somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Hermanos y amigos, cuando somos guiados por el Espíritu Santo de Dios, no nos equivocamos, no fracasamos, tomamos buenas decisiones. Los jóvenes que son solteros, para que no se equivoquen en su matrimonio, tienen que ser guiados por el Espíritu de Dios. Que el Espíritu Santo de Dios les certifique, les guíe hacia la persona correcta. Al empresario lo guía el Espíritu Santo de Dios hacia el negocio correcto. Entonces, el Espíritu Santo de Dios nos guía hacia la persona que está sensible para oír el Evangelio del Señor Jesucristo. Cuando vamos a hablar a una persona, a aconsejarla, el Espíritu Santo de Dios nos guía para que le digamos al aconsejado las palabras apropiadas, el consejo bíblico, guiados por el Espíritu Santo de Dios. Cuando predicamos, tenemos que hacerlo guiados por el Espíritu Santo de Dios. Cuando enseñamos, cuando oramos, guiados por el Espíritu Santo de Dios. Cuando le cantamos, cuando oramos al Señor, porque estos son hijos de Dios. Y dice el versículo 15 que ahora hemos recibido el espíritu de adopción. Bueno, ¿qué implicaba la adopción en el Imperio Romano? Significaba que una persona, pensemos un hijo, dejaba a su anterior familia y se hacía parte de otra, totalmente. Era un corte total, radical.
Y cuando era adoptado, incluido en la nueva familia, se hacía partícipe de todas las cosas que tenía la nueva familia. Antes nosotros éramos del enemigo, éramos esclavos de Satanás, y ahora hemos sido adoptados en Cristo. Somos de Cristo, dice, sino que habéis recibido el Espíritu, con E minúscula, de adopción. Ahora le pertenecemos a Cristo, somos de Él, y como somos de Él recibimos todas las bendiciones que implica ser parte de Él. La primera, el Espíritu Santo que nos ha dado, la vida abundante que tenemos. Ahora que somos de Él, hemos recibido la salvación, la vida eterna, porque somos de Él. Nos dará también un cuerpo glorificado y disfrutaremos con Él las delicias del cielo, del paraíso, por toda la eternidad. ¿Por qué? Porque habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre, es papito mío. Qué hermoso es cuando nuestros hijos nos dicen, papi, papito. Y es la manera como nosotros nos relacionamos con nuestro Padre Dios. Así se relacionaba Jesucristo con su Padre, cuando Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Oremos al Señor entonces, porque ahora somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y oremos para que Él nos ayude, y en toda decisión que queremos tomar, siempre busquemos la guía, la dirección del Espíritu Santo de Dios. Y tenemos que dar gracias, porque ahora que somos parte del reino de Cristo, hemos recibido todos los beneficios, las bendiciones de ser parte de Él. Vamos orando a nuestro Dios. Muy amado Dios, te damos gracias por este tiempo de meditación bíblica y oración, siempre guiados por tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Señor, que durante nuestra vida terrenal no hagamos nada sin consultarte primero a ti. Que en todo seamos guiados por el Espíritu de Dios. Porque dice el verso 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cómo sabemos que somos hijos de Dios? Porque tenemos el Espíritu de Dios viviendo dentro de nosotros. Porque somos guiados por el Espíritu de Dios, conducidos por el Espíritu de Dios. Y gracias, Señor, porque hemos recibido el Espíritu de adopción. Ahora pertenecemos a tu familia. Somos parte de tu iglesia, de tu reino. Y hemos recibido y vamos a recibir todo lo que implica ser parte de tu vida, de tu reino, de tu iglesia. Hemos recibido el Espíritu Santo, hemos recibido la salvación, hemos recibido la vida eterna y recibiremos también un cuerpo inmortal, un cuerpo capacitado, un cuerpo glorificado para vivir con Cristo en el cielo, en la gloria, por toda la eternidad. Señor, que no tomemos decisiones unilaterales, que siempre te consultemos a ti, que seamos guiados por ti. Ayúdanos, Señor, a mis hermanos y a mí, para que en todo momento seamos guiados, dominados, controlados por el Espíritu Santo de Dios. De todo corazón te decimos muchas gracias, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y vivir en el Espíritu implica también padecer como Cristo padeció. Padecer como Cristo padeció. 17 y 18. Y si hijos, también herederos. Somos herederos de todas las bendiciones de Dios para sus hijos, herederos de Dios
y coherederos con Cristo, coherederos. ¿Qué vamos a coheredar? Ya tenemos la salvación, la vida abundante, pero un ejemplo, Cristo cuando resucitó lo hizo con un cuerpo glorificado, y como nosotros somos coherederos, también vamos a resucitar con un cuerpo glorificado, un cuerpo que ya no se enferma, un cuerpo que ya no se envejece, un cuerpo que ya no morirá, y en ese cuerpo viviremos por toda la eternidad. Somos coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Miren, para obtener un título académico en una buena universidad hay que esforzarse, hay que sufrir. Para obtener un título en una buena universidad, un estudiante honesto que no hace trampas de ninguna manera, que no es un inmoral, si estudia con honestidad, con verdad, tiene que esforzarse, tendrá que sufrir. Noches enteras no podrá dormir a veces, levantarse muy de mañana, tiene que cumplir con todas sus tareas, le toca sufrir, pero después de 5 años, la alegría cuando hay la ceremonia de incorporación, la ceremonia de graduación, en la que le entregan el título académico, la recompensa a su esfuerzo, a su sufrimiento. Eso produce alegría, una alegría transitoria para esta tierra. Pero cuánto más, dice el Señor, tenemos que padecer, tenemos que sufrir por la causa de Cristo aquí en la tierra para recibir todo lo que Él nos ha prometido y Él ya nos ha dado. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Cuando Él nos dé el cuerpo glorificado y estemos con Cristo en ese lugar tan maravilloso, el cielo, en la ciudad de Dios, por toda la eternidad. Dice que esta ciudad tiene calles de oro y un mar de cristal. Es un lugar donde no habrá pecado. Y eso hace de ese lugar un lugar sublime. Queridos hermanos y amigos, la vida no termina con la muerte. Hay un más allá. Con Cristo en la ciudad de Dios, en el paraíso, en el cielo. Y sin Cristo también en un lugar de tormento con Satanás. Y cada persona mientras vive decide dónde quiere pasar la eternidad. Cristo vino a buscar lo que se había perdido, pero nosotros tenemos que recibir por fe el perdón que Él nos ofrece, como lo hemos recibido muchos de nosotros. Entonces, ¿cuál es el mandato aquí? ¿Qué quiere el Señor? Que hay que sufrir. Ahora estamos sufriendo por esta pandemia, el encierro de la cuarentena. Se sufre por enfermedades, se sufre viendo sufrir a otros en el pecado. Aquí en el mundo tendremos tribulaciones. ¿Qué tribulación está usted pasando? ¿Qué padecimiento? ¿Qué aflicción? Hermanos queridos, escuchen, este padecimiento, este sufrimiento es por un poco de tiempo. Esta prueba, este sufrimiento pasará. Pero tenga presente, mientras vivamos en esta tierra, en este cuerpo, nuestra vida no deja de sufrir. Aquí en la tierra no se para de sufrir. No hay pare de sufrir. Vamos a dejar de sufrir cuando estemos con Cristo en gloria. Aquí en la tierra hay momentos de gran alegría, pero también hay momentos de sufrimiento. Pero en la alegría y en el sufrimiento siempre tenemos paz, siempre tenemos esperanza. ¿Por qué paz? Porque nuestros pecados han sido perdonados. El sufrimiento en el creyente es diferente al sufrimiento del que no tiene esperanza. Nosotros sufrimos con esperanza, los otros sufren sin esperanza.
entonces dice que tenemos que padecer como Cristo padeció. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Si ese Él es un pronombre personal que se refiere a Cristo. Si es que padecemos juntamente con Cristo. Oremos al Señor para que Él nos ayude a soportar las pruebas, tribulaciones y adversidades de esta vida. Soberano Señor, a ti sea la gloria, la honra y el honor. En esta tierra a veces sufrimos, a veces padecemos. Cristo sufrió, Job sufrió, el rey David sufrió, Pablo sufrió, Pedro sufrió, el apóstol Juan sufrió, todos los personajes bíblicos. Y nosotros también, Señor. Sufrimos por las enfermedades, sufrimos por la pandemia, sufrimos viendo a las personas sin Cristo vivir en pecado. Ha habido momentos cuando hemos sufrido, Señor, por nuestros hijos, cuando ellos han estado fuera de la voluntad de Dios, cuando han vivido alguna etapa de rebelión. Todo esto produjo en nosotros sufrimiento, pero también hemos vivido de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Tu palabra nos recuerda que el padecimiento, el sufrimiento, las pruebas, las adversidades en esta tierra son por un poco de tiempo, porque llega el momento cuando vamos a morir y entonces dejaremos de sufrir. Y la muerte es un grito de victoria, como el de Jesús, no de derrota. Consumado es. Lo que me propuse hacer, eso lo he hecho, dijo el Señor al morir. Consumado es. Así también nosotros moriremos, Señor. Y ayúdanos hasta la muerte a cumplir el plan que tú tienes para con nosotros. Y sabemos que luego de la muerte, tú nos darás un cuerpo inmortal, nos resucitarás para estar contigo en gloria por toda la eternidad. Gracias, Señor, muchas gracias por las aflicciones, pruebas y tribulaciones de esta vida. Que no reneguemos, que no nos quejemos en las tribulaciones, que no nos quejemos, que vivamos aún en las tribulaciones agradecidos, porque con ellas tú tienes un propósito, como lo tuviste con Job, para que te conociera mejor a ti. Para esto le vinieron las tribulaciones, para que te conozca mejor a ti, para que él aprenda a depender de ti, para que sea más humilde. Para esto le enviaste la tribulación, y a nosotros también. Y por esto te agradecemos, en el nombre de Jesús. Amén. Y en último lugar, vivir en el Espíritu es vivir aguardando su segunda venida, esperando la segunda venida de Cristo. 19 en adelante. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada, miren, subrayen el 19, aguardar. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación en este momento gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo?
Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén. Aquí la palabra dice que en este momento la tierra gime, verso 22, porque sabemos que toda la creación gime a una, gime. Los ríos contaminados, el aire contaminado, los bosques talados, los desiertos, la tierra gime. El mar está contaminado con tanta basura. La creación gime. La tierra ha sido maltratada. Tanto abono químico. Entonces gime esperando la redención, porque habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero también dice el verso 23 que nosotros gemimos pruebas, tribulaciones, aflicciones, enfermedades. Este cuerpo que se enferma, se duele, se tuerce, se envejece, se encorva, se muere. Nosotros también gemimos. Y el Espíritu Santo también gime, dice el verso 26. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y esto es bueno. ¿Hasta cuándo vamos a gemir? Hasta la muerte. ¿Hasta cuándo va a gemir la tierra? ¿Hasta cuándo va a gemir el Espíritu Santo por nosotros? Permanentemente, siempre. Entonces aguardamos la segunda venida del Señor Jesucristo. Él vendrá por segunda vez, primero por su iglesia, y Él vendrá luego con su iglesia y gobernará en persona 1000 años aquí en la tierra. Y luego ingresaremos a la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén, en un cielo nuevo y tierra nueva, para estar con Él para siempre. Tenemos que vivir aguardando su segunda venida. Sonará la trompeta y los creyentes tenemos el oído afinado para oír la trompeta de Dios, la voz de Dios. Y Pablo dijo que los que estemos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, si es que el Señor en su gracia nos permite estar con vida cuando Él venga por segunda vez. Pero Jesucristo prometió regresar y tenemos que nosotros estar preparados y velando. Vamos orando al Señor para que esto sea una realidad en nuestras vidas. Soberano Señor, ayúdanos a velar esperando la segunda venida del Señor Jesucristo. Nosotros la anhelamos y estamos preparados, Señor, esperándote. Ayúdanos, Señor, a vivir en santidad hasta que tú vengas o hasta que muramos. Tu palabra dice que la creación gime, nosotros también gemimos, pero el Espíritu Santo de Dios con gemidos indecibles intercede por nosotros. Y tenemos a Cristo intercediendo por nosotros delante de Dios el Padre, porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Señor, gracias por la esperanza que tenemos de la segunda venida de Cristo. Ayúdanos a vivir con fidelidad, ayúdanos a vivir santamente y con fe, esperándote. Que mientras tú vengas, Señor, aquí en esta tierra, vivamos resplandeciendo la vida de Cristo, porque somos generaciones que resplandecen. Te rogamos que nos ayudes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y por nuestros amigos, Señor, que tú los redargullas, que tu Espíritu Santo los convenza de pecado, de justicia y de juicio, que se vuelvan a ti arrepentidos, que te pidan perdón, porque la sangre de Cristo los puede limpiar, y cuando sus corazones sean limpiados, el Espíritu Santo puede venir a sus vidas, vendrá a sus vidas
en ese mismo momento. Señor, que nuestros amigos te busquen a ti. Amigos queridos, busquen al Señor. Ayúdanos, Señor, a todos a poner la mirada en ti. Los que somos guiados por el Espíritu de Dios somos hijos de Dios. Y los que somos hijos de Dios procuramos cada día vivir como Jesucristo vivió aquí en la tierra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amados hermanos en Cristo Jesús, que el Señor los bendiga y los guarde. Pongamos la mirada en Jesucristo. Somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Los que somos guiados por el Espíritu somos hijos de Dios. Y los hijos de Dios procuramos vivir, andar como Cristo vivió aquí en la tierra. Imitemos su vida. Este es mi ruego, mi oración. Un abrazo para todos ustedes, amigos y hermanos, en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Muestra esos ojos hoy brillando como fuego y su rostro como el sol resplandeciendo, la belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo resuena y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Danos, Dios, un entendimiento vivo de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz.
rostro como el sol resplandeciendo, la belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo resuena, y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el